¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Tema el Pitbull Cruz, tema Jay Opetaya, tema Killian Davis y tema negocio del boxeo que está teniendo, que ya se perciben cambios que son aparentemente imperceptibles, pero que van modificando totalmente lo que viene a continuación en términos de la gestión del boxeo profesional que se va a ir transformando directamente en un puro negocio. ¿Y por qué el Pitbull Cruz? Porque en estas últimas horas el Pitbull se supo que pasó a la órbita del Canelo Team, se integró al establo del Canelo Team. No sabemos si aún se mantiene bajo contrato con el equipo de Manny Pacquiao. No sabemos qué incidencia tendrá a partir de este cambio su padre. Se dicen muchas cosas, pero oficialmente es poco lo que se conoce, pero ha sonado en todos lados de que el Pitbull ya es parte del Team Canelo. Un movimiento inesperado, evidentemente, por el tipo y el formato del boxeo del Pitbull como que no se adaptaría a lo que usualmente hace como trabajo con sus pupilos Eddie Reynoso. No obstante, habrá que esperar las consecuencias de ese cambio. Por lo pronto, es un movimiento asociado a los escritorios, a lo que marca, como les decía, una tendencia creciente en el mundo del boxeo. A mi juicio, todo impulsado por la aparición de SOFA, de la Liga TKO, donde el boxeo será abiertamente más negocio y menos competencia deportiva. O sea, las peleas pactadas a la intemperie con los organismos como meros ejecutores de los planes de esos negocios que nacen o se inician en los escritorios, pero de las promotoras. Basta ver que el Pitbull Cruz ostenta aún un cinturón de campeón interino que tuvo incluso hasta una ceremonia donde se le entregó en México, pero que no ha servido absolutamente de nada. Para llegar a un título mundial debieron pactar con otro organismo, la Asociación Mundial de Boxeo, y de acuerdo a la información prácticamente oficial, se está gestionando una pelea contra Gary Antoine Russell, que es el campeón mundial, pero de la Asociación Mundial de Boxeo, en las 140 libras. Y para entender en cierta manera esos cambios que son tan sorpresivos, lo que sucedió con Jay Opetaya enseñó mucho sobre el boxeo que viene. Opetaya firmó con SOFA, perdió su título de la Federación Internacional de Boxeo a cambio de recibir un trofeo de SOFA que al final del día se demostró que fue un enorme error de Dana White, que sigue contratando boxeadores, pero ya no habla de trofeos y pretende que esos boxeadores que él contrata sigan peleando por los cinturones, pero de los otros organismos y en peleas pactadas, algo que no puede lograr en este momento Jay Opetaya. Si miramos el actual panorama, lo que abunda son arreglos entre promotores o agentes libres. Y en el caso de los organismos, los mismos están adecuando las clasificaciones o directamente las están alterando para mantener la sintonía con esas promotoras. Y si lo que necesitan son ejemplos alusivos, ahí tenemos lo que hizo la Asociación Mundial de Boxeo, que mandó un campeón al receso y colocó a otro, Antonio Vargas, en las 118 libras para congeniar con los intereses de Matchroom y Taiken Promotion, o el paso que dio la Organización Mundial de Boxeo, que llevó a Killian Davis al primer lugar de los welters y que quedara alineado para ordenarlo contra el campeón Devin Haney, un Killian Davis que integra el establo de Top Rank. Y Top Rank es un histórico aliado de la Organización Mundial de Boxeo, a quien siempre le facilitaron las oportunidades a sus peleadores. En ese combo también podríamos agregar al Consejo Mundial de Boxeo, que tantas veces adecuó sus clasificaciones y órdenes de pelea para beneficio de determinadas promotoras, como en su momento sucedió con Conor Benn, al que sacaron de la nada para colocarlo en el primer lugar de los welters y de esa manera ordenarlo contra Ryan García, que era la aspiración de Eddie Hart. En estos días el propio Mauricio Sulaimán dijo que esa pelea viene. O sea, los organismos son parte integrante y no independiente de ese negocio. Por lo tanto, también son empresas que lucran, que están al servicio de quienes les permiten existir, o sea, tener ingresos. Y bajo esa realidad, el único problema es que no se presentan como tales. Algo que en lo personal no dudo eso va a suceder.
una vez termine de ser aprobada la reactivación de la ley Ali, que entre otros cambios permitirá la existencia de ligas privadas, es decir, organizaciones unificadas, las cuales como aspecto más controversial permitirán la creación de modelos de promoción unificados, similares a como lo está haciendo la UFC, que podrían otorgar un dominio absoluto sobre los títulos y los rangos de sus peleadores. Eso evidentemente va a obligar a las organizaciones a trabajar sí o sí como empresas y manejar como tales sus clasificaciones. Los cambios aún imperceptibles que estamos viendo en la política de gestión de peleas de título es indudable que tiene que ver con todo eso. Cambios que increíblemente tendrá dificultades para implementar quien inventó ese engendro. Me refiero a la Liga TKO. Si tomamos como ejemplo el cinturón que le otorgaron a Jay Opetaia, cuyo valor es absolutamente nada. Pero a su vez, y esto es bueno apuntarlo, la nueva realidad es que la condición de organismos privados, donde prevalecerá la gestión de intermediarios para arreglar peleas de los organismos, hará caer por su propio peso a los cintos interinos y similares, que se tendrán como una condición decorativa. Basta ver este caso, el del Pitbull Cruz, que al cruzar el alambrado, buscar un título de otro organismo, deja claro que su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo es basura, es decir, no vale nada. Lo mismo sucede con el que le concedieron en su momento al cubano Yadier Herrera, ya que a la hora de pelear por el título ligero vacante del CMB, no lo llamaron a Herrera. Buscaron a dos rivales taquilleros, aceptando la propuesta de sus promotoras. Me refiero al Camarón Cepeda y a Lemon Roach, que van a pelear por ese título vacante el día 1 de agosto. Visto desde esa perspectiva, las cuatro organizaciones son hoy, y por supuesto lo serán mañana, una suerte de matchmakers, organismos casamenteros que administrarán cinturones y van a controlar clasificaciones de manera privada, adecuándolas a los intereses de las promotoras con las cuales establecerán sociedades comerciales. Esas sociedades ya están funcionando, por cierto, lo que por sí solo explica que Rico Verhoeven figure entre los 10 mejores clasificados del Consejo Mundial de Boxeo en el peso pesado, pese a que apenas tiene 2 peleas como profesional. O en su momento la Asociación Mundial de Boxeo, que ranqueó nada menos que a Jake Paul, o ha mantenido como campeón a Gervonta Davis pese a todo lo sucedido, o la Organización Mundial de Boxeo, que no le retiró el cinturón de campeón mediano a otro púgil de top rank. Me refiero a Janibek Alinkanuli, pese al caso de doping que lo involucra. Y por cierto, es una larga lista de ejemplos parecidos que existen y que demuestran el verdadero papel de los organismos en esto del negocio actual del boxeo. Y cuando los citamos como empresas privadas a esos organismos que se impiden a sí mismas reconocerse que lo son, basta con ver sus cuadros directrices. En las organizaciones privadas, en las empresas, no hay necesidad de elegir públicamente sus mandos directivos. Siempre aparecen los mismos y se eligen de forma privada. Y en este caso, ¿alguien recuerda otro apellido que no sea Sulaimán en la conducción del Consejo Mundial de Boxeo? ¿O alguien recuerda un apellido que no sea Mendoza en la presidencia de la Asociación Mundial de Boxeo? ¿O alguien recuerda el nombre del anterior presidente de la FIB, el que alguna vez ocupó el cargo que hoy ocupa y lo hace desde 2010, es decir, desde hace 16 años, Daryl Peoples? Y en el caso de la Organización Mundial de Boxeo, recientemente es verdad que cambió su presidente, era Francisco Valcárcel, y asumió el licenciado Gustavo Olivieri, pero ya hemos visto que Valcárcel sigue plenamente activo al punto que recientemente realizó una queja en las redes contra la Asociación Mundial de Boxeo y sus cintos interinos que seguramente terminará en un buen lío con la ABC, la Asociación de Comisiones de Boxeo en los Estados Unidos. Si eso ocurre, será gestión directa de Valcárcel, o sea, no es presidente, pero sigue actuando como tal. O sea, si bien aún es un cambio imperceptible el que se está dando en el control del boxeo profesional al primerísimo nivel,
El mismo parece que llegó para quedarse, y haya o no haya un cambio en la ley Ali, la sola presencia de TKO ya parece haber cambiado al boxeo para siempre. Antes era deporte y negocio, ahora es un negocio que utilizará el deporte para lograr sus objetivos. Y esos objetivos los van a facilitar los organismos, en los escritorios y pactando lo que sea, como esta pelea del Pitbull como contra Gary Russell o la del Van Rodríguez contra Antonio Vargas del sábado próximo, por nombrar a dos de los grandes negocios orquestados bajo esta nueva modalidad. Quién sabe si Dana White quería algo parecido a través de la ley Ali, pero aquellos que él quería combatir fueron al final del día los primeros en imitarlo y beneficiarse con esa realidad. Casi nada.